Bueno, ahora vamos a ver un poco de enfermedades inflamatorias, ¿sí? La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Son bastantes las diferencias. Este cuadro es bastante extenso, es medio engorroso, léanlo tranquilos. Yo les hice otro cuadro donde me parece que está más concisa las diferencias, que básicamente tienen que saber sí o sí para poder diferenciar una de otra. Preguntan en general en forma de caso clínico, así que tampoco se enrosquen mucho, pero sí, bueno, alguna pregunta teórica puede haber. Así que recuerden que la colitis ulcerosa nos va a afectar exclusivamente la región del colon, ¿sí? Y siempre va a estar afectado el recto, o sea, colon y recto, nada más. En cambio el Crohn, la afectación puede empezar desde la boca hasta el ano, inclusive. O sea que tenemos todo el intestino, desde la boca hasta el ano, que podemos tener una afección en el caso del Crohn. Volviendo a la colitis ulcerosa, la afectación va a ser continua y simétrica, o sea que macroscópicamente nosotros vamos a ver toda la inflamación colónica de forma continua y simétrica, a diferencia del Crohn donde vamos a ver parches, ¿sí? Es como una afectación salteada en forma de parches, zonas sanas intercaladas con zonas enfermas. Colitis ulcerosa, como dijimos, siempre afectación rectal. Es muy pero muy raro la enfermedad perianal, que sí es muy frecuente en Crohn, las fístulas perianales son frecuentes en Crohn. En la colitis ulcerosa, la inflamación va a estar únicamente limitada a la mucosa, a diferencia del Crohn, donde tenemos una inflamación que es transmural, o sea que llega hasta la serosa inclusive. ¿Qué tipo de úlceras vamos a ver? Vamos a ver úlceras superficiales, úlceras friables, mientras que el Crohn tiene la famosa mucosa en empedrado, ¿sí? La colitis ulcerosa tiene la mucosa granular, que son como granitos finos, y el Crohn tiene la mucosa en empedrado, ¿sí? Bien, cuando tratamos quirúrgicamente la colitis ulcerosa, en general hablamos de curación, o sea, los pacientes con colitis operados andan muy bien, ¿sí? Y el tratamiento quirúrgico resulta curativo. En cambio, en el caso del Crohn tiende mucho a la recidiva, a pesar del tratamiento quirúrgico, o sea que los pacientes no andan tan bien como en la colitis ulcerosa, tienden a recidivar. Y es más frecuente los cuadros de pérdida de peso, dolor abdominal, fiebre, ¿sí? Eso lo vemos también más frecuentemente en el Crohn. Muy bien, esas son más o menos las diferencias más importantes que tienen que saber, sí o sí. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas, que es lo que a nosotros nos importa en lo que es procto, vamos a tener indicaciones quirúrgicas de tipo urgentes, que son las de guardia, y las indicaciones quirúrgicas electivas o programadas, que son los pacientes que vemos en consultorio y los programamos con más tranquilidad. Las indicaciones quirúrgicas urgentes son básicamente los cuadros de obstrucción, ¿sí? Peritonitis o presencia de abscesos. Entonces, en casos de obstrucción, ¿qué vamos a hacer? En caso de que en el Crohn se afecte el intestino delgado, resección y anastomosis. Resecamos la porción obstruida y hacemos una anastomosis. Como hablamos de delgado, sí hacemos una unión, por más que sea agudo, ¿sí? En colon, en cambio, como dijimos, resecamos y hacemos ostomías a cabos divorciados. ¿Qué significa esto? Lo mismo que veníamos hablando. Exteriorizamos la porción del colon proximal y la porción del colon distal. Eso se llama cabos divorciados porque uno los exterioriza por separado. O podemos hacer directamente como dijimos antes. Exteriorizamos el colon proximal, cerramos el distal. Bien, peritonitis, lavado y drenaje, absceso, como ya sabemos, drenaje percutáneo, y después tenemos las indicaciones quirúrgicas electivas o programadas. Bien, en lo que es indicaciones quirúrgicas electivas de intestino delgado, va a depender si tenemos una estenosis única de intestino delgado o estenosis múltiples, ¿sí? Recuerden que delgado es en Crohn, no en colitis ulcerosa. Entonces, la estenosis o el cierre o la obstrucción del producto de la inflamación del intestino, si es localizada, podemos hacer una resección y una unión. En cambio, si tenemos múltiples zonas afectadas, no podemos resecar todo el intestino delgado porque si no lo vamos a dejar al paciente con un síndrome de intestino corto. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que se llama estricturoplastía. ¿Qué significa la estricturoplastía? Significa la porción, supónganse que este es el intestino, la porción este es el eje longitudinal del intestino, ¿sí? Lo tenemos hacia el intestino. Esta es la porción estenosada. Entonces lo que vamos a hacer es un corte perpendicular a la estenosis y un cierre perpendicular al eje mayor longitudinal del intestino, ¿sí? Para que en lugar de quedarme una zona estenosada o obstruida, al hacer un cierre perpendicular, ¿sí? En el eje, digamos, contrario a mi eje mayor longitudinal, me aumente el orificio intestinal, ¿sí? Y de esa forma se sobrepase la obstrucción. Bien, esa es la estricturoplastía. Y la voy a repetir en las diferentes zonas comprometidas que tenga. Eso es cuando tenemos múltiples zonas estenosadas. Tenemos una sola, resección y anastomosis. Perfecto. En lo que es colon, como vamos a ver ahora, vamos a hacer una coloproctectomía total con ileostomía definitiva. ¿Qué significa coloproctectomía total? Que saco colon y saco recto, ¿sí? Las dos cosas. Y por ende, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la porción del conducto anal y me va a quedar el ilion. Bueno, ¿qué voy a hacer? Aboco el ilion a la pared abdominal, lo que se llama ileostomía definitiva, ¿sí? Entonces, coloproctectomía total con ileostomía definitiva, y en caso de fístulas perianales, como vamos a ver más adelante, las vamos a tratar con sedales o con fistulectomía. Eso lo vamos a ver después. Bien, ahora, ¿qué pasa en la colitis ulcerosa? ¿Sí? Recuerden, tienen que acordarse sí o sí de los diferentes tipos de cirugía según si estamos hablando de Crohn o de colitis ulcerosa, ¿sí? Así que Crohn, recuerden, coloproctectomía total con ileostomía definitiva. En lo que es colitis ulcerosa, si hablamos de urgencias, como un megacolon tóxico, les encanta tomar un caso clínico de megacolon tóxico, que ahora vamos a ver, hemorragia masiva o peritonitis, colectomía subtotal más ileostomía. Siempre que sea urgencia. Recuerden que esto va a ser todo lo que sea urgencia tiene que ser lo más fácil y lo más rápido para sacarlo al paciente de lo agudo.
En cambio, electiva, vamos a tener otro tipo de cirugía un poco más compleja. ¿En qué caso vamos a hacer una cirugía electiva? Pacientes resistentes al tratamiento médico, que no respondan, que tengan retrasos en su crecimiento o en su madurez sexual, que tengan manifestaciones extraintestinales o perineales que le impidan tener una vida normal. Entonces, en esos casos, vamos a programarlo al paciente. Bien, entonces, ¿cuál va a ser, pregunta de examen, la cirugía de elección electiva, o sea, programada, para estos pacientes? La coloproctectomía con reservorio ileal o ilioanastomosis, ¿sí? Ilioanoanastomosis. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el colon, sacamos el recto, pero lo que vamos a hacer, en vez de dejarle la iliostomía definitiva, vamos a anastomosar ese ilion, lo llevamos abajo hasta el conducto anal y hacemos la anastomosis ilioanal, ¿se entiende? Y se lo llama reservorio ileal porque hacemos como si fuese, le hacemos pegar una vuelta al ilion para que quede contenida un poco más la materia fecal cuando salga, y no el paciente no tenga tanta incontinencia, ¿sí? Porque si no es como que sale directamente. En cambio, con el reservorio uno favorece la reserva o la continencia de la materia. Entonces, esa es la de elección. Si les preguntan, esa es la de elección. Si no, otra opción es la coloproctectomía total con ileostomía, o sea, sin anastomosis, le dejo la ileostomía. Y si el recto está indemne, que solo se ve eso en un 2% de los casos, porque dijimos que en colitis ulcerosa siempre está afectado el recto, le podemos hacer una colectomía total en vez de o sea, no le hacemos la proctectomía, que es la resección del recto, le hacemos solo colectomía total y la anastomosis iliorectal, en vez de ilioanal, iliorectal. Pero recordad que a estos pacientes vamos a tener que hacerles seguimiento de por vida de ese recto porque les pueden aparecer lesiones, ¿sí? Por lo tanto, rectosigmoidoscopía cada 6 meses como método de screening. Bien, ¿cuáles son las complicaciones evolutivas? Y esto es lo que les contaba que les encanta tomar, el típico caso de megacolon tóxico. ¿Qué es? Es una dilatación segmentaria o total del colon asociada a una sepsis sistémica. Lo característico del megacolon tóxico es el grado de dilatación que hace que la perforación sea inminente. Son pacientes que si uno no los resuelve, se perforan. Entonces, están muy comprometidos, ¿sí? En cuanto a su condición clínica, entonces en el choice les van a poner que el paciente está con fiebre, taquicardia, hipotensión y algo característico que de repente les van a, por ejemplo, poner el antecedente de que el paciente estaba con muchas deposiciones sanguinolentas, etcétera, y que de repente tiene una disminución de las deposiciones. Ese cambio en la disminución de las deposiciones les tiene que hacer pensar en la aparición del megacolon tóxico, ¿sí? Asociado obviamente a los parámetros o los signos de descompensación hemodinámica. Muy bien, la complicación más grave, como dije, es la perforación y también en los casos más crónicos la aparición de cáncer, ¿sí? Al igual que la enfermedad diverticular, las enfermedades inflamatorias intestinales están netamente ligadas al desarrollo de cáncer de colon a lo largo de los años, ¿sí? Toda patología inflamatoria crónica, recuerden que va a llevar a la formación de un cáncer, sea en donde sea, estemos hablando en cualquier órgano del cuerpo, ¿sí? Bien, hemorragias, estenosis, fístulas, otras complicaciones, pero recuerden la del megacolon tóxico porque esa es muy tomada.